Hola Alfonso, ¿cómo están? Estamos efectivamente en la casa donde se encuentra Trinidad Cruzcoque. De hecho, lo que están revisando en la imagen de Mario de Uribe es la llegada aparentemente de una visita, un amigo, un familiar quizás, y ha sido la tónica, yo podría decir, que hemos visto durante toda la mañana, porque hemos estado muy tempranos acá, principalmente buscando lo que ya podemos quizás revisar en imágenes, que es la imagen exclusiva que tenemos de Trinidad Cruzcoque al interior de esta vivienda, que no es la misma que está de hecho en la avenida La Cañada, porque está en la casa de una amiga, y eso es lo más importante. Porque está en la casa de una amiga, porque esta amiga ahora también esta mañana fue notificada por parte de la PDI. Nosotros llegamos desde muy temprano, obviamente, para tener un poco la noción y confirmar que efectivamente Trinidad se encontraba al interior de esta vivienda. Y es ahí cuando ya logramos ver que la Policía de Investigaciones ha hecho, a eso de las 8:30 de la mañana, llega para notificarle a la amiga, es decir, a la dueña de esta vivienda, para entender también parte de las diligencias y por qué ella también sería uno de los objetivos principales, Alfonso y Chan, y que lo que nos llamaba mucho la atención en la mañana, que de hecho le voy a pedir a Mario una vez que nos podamos correr de la entrada, porque como lo vimos en la imagen en vivo, había entrado otra persona. Nos dimos cuenta de que el vehículo Station Wagon que está estacionado en esta casa está a nombre de Jorge Ugalde. Recordemos que Jorge Ugalde el día de ayer fue imputado por este triple homicidio con alevosía y se decretó un plazo de investigación de 180 días. Es ahí cuando ya nos salta la información de que este auto, una vez que es propiedad de él, ya nos entendemos que ella se encuentra acá. Sí, Chan, te escucho. De hecho, estamos revisando justamente la imagen que tú nos dicen que grabaron para La Tarde es Nuestra, donde se ve a Trinidad dentro de la casa. Ella está en este domicilio, entendemos, desde ayer, después de que entregara esta dirección, que es la de su amiga, a la Policía de Investigación, a la Fiscalía, que le pidió que tenía que fijar evidentemente un domicilio. Ella no regresa a su casa en La Cañada, en donde ocurrió este crimen de su hermano y de sus sobrinos. Y lo que hemos sabido ahora es que, y tú nos contabas, ¿cierto? Lo anticipabas, que la dueña de esa casa, que es su amiga, una psicóloga también, es la mujer con la que ella habría estado el sábado 18 de octubre de viaje por Pichilemu, y ahora es también un sujeto de interés, o al menos va a ser interrogada en calidad de testigo, ¿no? Sí, eso es verdad, Chan. Lo que llamaba la atención, sobre todo cuando ya comenzamos a entender este puzzle policial, la coartada que Trinidad comentó a la Policía de Investigaciones una vez que ellos, por ejemplo, estaban siendo entrevistados, era que estaba en Pichilemu en el minuto que ocurren esos hechos, ¿me entiendes? Es decir, ella se encontraba en Pichilemu justo cuando el 18 de octubre, es decir, algunas semanas atrás, comienza la primera denuncia. Recordemos que fue el mismo Jorge Ugalde quien realiza el llamado al 133 y se da cuenta y da constancia, y como lo vimos también en el video exclusivo en el noticiero central de Canal 13 de anoche, pudimos comprender la total frialdad con la que Jorge ingresa una vez que se encuentra con los carabineros y comienza a decir que habían dos personas fallecidas, y se identifica como su cuñado que estaba en el piso y el tío de las dos víctimas, los dos menores de 17 años. Bueno, ese es por un lado. Ahora, ¿qué ocurre por otro? Que efectivamente ella estaba en Pichilemu. Tenemos también conocimiento de que ella se encontraba haciendo yoga en el minuto de que fue interrogada, y es por eso que esta mañana la PDI, la Brigada de Homicidios, concurre acá al domicilio de la amiga de Trinidad para ahora también notificarla de que posteriormente, quizás durante las próximas horas o los próximos días, va a tener que concurrir, es decir, ir a la Brigada de Homicidios, Chan y Alfonso, a declarar de la misma forma que lo hizo Trinidad en su momento. Ya, puede ser, y legítimamente puede ser, que en su casa usted de alguna u otra manera le cueste seguir el hilo. Es difícil, pero la relevancia de esa imagen en pantalla tiene que ver con que es Trinidad Cruzcoque, hermana del ahora asesinado Eduardo Cruzcoque. ¿Y por qué tiene una importancia? Porque la verdad es que cuesta entender todo lo que ocurrió, además por la brutalidad del asesinato, pero si de base todo podría estar impulsado por una herencia, tal como lo ha dicho el Ministerio Público, Trinidad Cruzcoque tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir, y por eso ella, aunque ahora sigue, está en calidad de imputada, pero no ha sido detenida, puede estar en la casa de un amigo, tiene mucho que decir, y ahí entonces que uno comienza a tratar de buscarla a ella, saber qué es lo que dice, qué es lo que ha hecho, qué opina,
y ahí está el interés de La Tarde Nuestra y de todos los medios. Absolutamente. Y también esto, por lo que revisábamos en las imágenes que estamos viendo aquí, que revelaba anoche en exclusiva Tele 13, porque uno quiere y se pregunta legítimamente cómo está de ánimo, cómo está Trinidad, porque lo que vemos en su marido, quien ha sido detenido, formalizado y está en prisión preventiva, quien tenemos ahí en la imagen, es que presenta o transmite una distancia, una frialdad. Uno puede decir que está choqueado, no lo sé. Puede haber distintas interpretaciones para decir por qué él se comporta de esa manera cuando llega Carabineros a su casa después que él mismo los llamara, ¿cierto? Y les empieza a hacer un recorrido por el hogar y les muestra, aquí está mi cuñado, en la pieza están los 2 niños, con una frialdad que de verdad que asombra. José Antonio, esto es lo que a nosotros nos sorprende, pero tú además de abogado eres exfiscal. Yo no sé si te había tocado la oportunidad de ver este tipo de situaciones asociado a un triple crimen y si existe la posibilidad que él, tal como lo está imputando el Ministerio Público, sea hasta ahora la única persona vinculada al asesinato. Bueno, en la dinámica de la ocurrencia del hecho, primero, la relevancia de la cámara corporal. Yo creo que hay que destacar en el fondo esta imagen porque la relevancia de una cámara corporal de un funcionario policial evidentemente tiene una absoluta relevancia para el caso investigativo. Fíjate que desde la primera instancia, cuando él llama previamente a Carabineros y luego llegan los funcionarios policiales, ya hay una imagen que te puede servir a ti investigativamente para la imputación posterior. Solo para nuestro televidente, esta es la imagen corporal. Esta es la imagen corporal, se ve tan cerca que uno puede dudar. No, imagen corporal de Carabineros, a eso se refiere. Y Carabineros registra después con esa misma cámara el desplazamiento que hay en el interior del inmueble. Entonces es súper relevante que los funcionarios policiales siempre en procedimientos de esta envergadura utilicen sus cámaras corporales, porque eso permite primero dejar registro absoluto de su actuación y además esto puede servir y ser utilizado para la investigación misma. Entonces, ahora, volviendo un poco a lo anterior, evidentemente la arista más dificultosa, creo yo, es aquella que tiene que ver con estas 2 mujeres, ¿no? Porque efectivamente son 2 mujeres que están, una en calidad de imputada, la otra entiendo que está como testigo, pero que, claro, aquí llama la atención de por qué no ha sido detenida esta persona que es la hermana de la víctima principal y que principalmente tenía el interés económico, ¿no? O sea, uno puede aquí, si uno analiza en conjunto la dinámica del crimen y la planificación del mismo, uno podría decir, bueno, es muy extraño que esto sea obra solamente de una persona que haya sido el autor material. Exacto. Porque si tú vas al móvil, porque en este crimen hay un móvil, que aparentemente es un crimen de tipo económico, un móvil económico. Entonces, si el móvil económico no está radicado exclusivamente en el autor material, quiere decir que probablemente alguien más intervino. Y digo, no materialmente, una persona puede estar a kilómetros de distancia y ser igualmente un autor. Absolutamente. Te fijas, pudo haber planificado el crimen con antelación y solamente una persona ejecutó el delito materialmente. Pudo haberle pagado, pudo haberle ofrecido dinero a esta persona y esta persona ejecutó el crimen. Entonces, el que no haya estado presente, a mi juicio, no descarta eventualmente su intervención. Y es por eso que tenemos también tantas dudas respecto de la figura, el nombre, esta calidad de imputada en la que ella está sin estar detenida, pero fijando un domicilio. Ya vamos a conversar de eso y hablábamos de este análisis que hace uno sin mayor experiencia, ¿no? Sino que desde la propia humanidad, del actuar, del comportamiento, de cómo vemos que se desenvuelve ante Carabineros este hombre que ha sido detenido, Jorge Ugalde. Y para ello estamos con Mauricio Valdivia, criminólogo de ADIPA, porque queremos entender, queremos saber si estas imágenes que nosotros leemos de una determinada manera están en sintonía probablemente con lo que alguien con experiencia en criminología pueda entendernos, ¿no? Darnos a entender. Mauricio, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de estar con nosotros, pero como estamos viendo imágenes, están los registros exclusivos que ayer en la edición central de Tele 13 mostramos, también queremos mostrárselas, digo, a nuestros televidentes. Quiero que vean un extracto de esta cámara corporal de Carabineros, cómo participa Jorge Ugalde, y Mauricio nos va a ayudar a entender qué perfil vemos en este caso. Hola. Buenas tardes. Es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños que son de 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. ¿Están fallecidos también? Mauricio, nosotros hablamos de frialdad, de cierta distancia. Habrá quien diga que estaba en estado de shock. ¿Cómo evalúas tú, cómo analizas desde tu experiencia
¿Cómo se desenvuelve el comportamiento que tiene Jorge para recibir a Carabineros después de haber dado aviso de este crimen? Sí, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Desgraciadamente hablar de delitos tan graves como estos siempre duele, y especialmente en el caso que hayan 2 niños, estas 3 personas. Mira, es imposible hablar de este caso y no recordar qué pasó con Johanna Hernández en el caso del profesor Nivaldo, en que participó justamente en un delito tan sangriento con Francisco Silva. Y yo diría también, es imposible hablar de la Quintrala, María del Pilar Pérez, que contrató justamente al sicario. Hay una actuación en la cual, pese que hay una planificación, aquí recordemos que hay una máscara, hay un arma de juguete, pero hay una actuación que se sale de la racionalidad que encontramos, por ejemplo, en la delincuencia común o en el crimen organizado, donde se planifica, por ejemplo, un robo a un banco, y hay una serie de actuaciones que son lógicas. Acá entramos en el plano de lo irracional, de lo que no es lógico, de lo que no sería esperable. Y a esa falta de racionalidad le sumamos justamente la desconexión emocional. Y cuando sumamos y falta de racionalidad más desconexión emocional, nos acercamos al mundo de la psicopatía. Ya. Es un mundo justamente donde delitos tan graves, tan extremos como estos, aparecen bastante, siempre hablando de la teoría. Mauricio, entonces tú ves rasgos psicopáticos por lo que estás viendo en la imagen, en lo que te estamos mostrando, ¿ves rasgos psicopáticos en Jorge? Desconexión. Nosotros hablamos en psicopatía desde la criminología, no la psicopatía clínica, porque la psicopatía clínica tú necesitas entrevistas, necesitas evaluaciones, pero cuando se analiza la conducta y la conducta resulta ser tan fría, tan irracional desde una lógica de la articulación de un modo operandi en el cual se simula justamente ir a pasear un perro, se compra una máscara, hay un arma de plástico de juguete, todos esos elementos, y además a eso le sumamos la desconexión emocional, aparece justamente la psicopatía necesariamente como una de las posibles causas que estarían dando cuenta de este tipo de delitos. Y estos rasgos psicopáticos, disculpa, que se pueden ver aquí, ¿se entienden también cuando conversamos con vecinos, con familia, que hablan de este hombre, de Jorge, como un buen vecino, un tipo tranquilo, que siempre se le veía en el barrio paseando a su perro? O sea, ¿es algo que de alguna manera pueden ocultar, disimular muy bien o que se gatilla por una determinada situación? Sí, eso es un poco el imaginario social que tenemos, que el psicópata justamente es un delincuente que anda violando, descuartizando gente por la vida. Eso no es así. Tiene la capacidad de pasar desapercibido, estar entre nosotros. Es decir, tener una careta de una apariencia de una persona completamente integrada. Pero atrás de esa careta aparece justamente la posibilidad de planificar un crimen tan horrendo como es, en este caso, asesinar a 3 personas. José Antonio, en caso cuando se es fiscal, se siente enfrente a una persona, se sabe ya, por los antecedentes que maneja como Ministerio Público, que está imputado de este triple homicidio, que no es cualquiera además, involucra a 2 niños. ¿Cómo se sienta, se le entrevista cuando no muestra, porque no muestra hasta ahora las imágenes que hemos visto, ningún tipo de remordimiento, afectación, emocionalidad, como nos dice Mauricio? Uno en cierta medida, cuando entrevista a alguien respecto de quien tú ya tienes más o menos una cierta certeza de su intervención, uno trata de contrastarlo con los antecedentes de la investigación, ¿no? Porque precisamente el relato inicial que le entrega, porque él no ha declarado como imputado en la investigación, sino que él hace la denuncia, y en esa denuncia entrega ciertos elementos que son tomados por la investigación. Y lo que hace la investigación, y que creo que eso es positivo, es tratar de contrastar esa primera versión con estos antecedentes que fueron ocurriendo con posterioridad. A nadie, ¿cierto?, le pareció razonable la hipótesis esta del parricidio, del suicidio, ¿no? Principalmente a sus cercanos. Todos hablaban de una forma distinta a la ocurrencia del hecho. Nadie decía, oye, esto pudo haber pasado. No me cabe en la cabeza que esto haya pasado. Entonces, frente a eso, creo yo que fue bueno el trabajo de la policía de ir contrastando esta información. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron más atrás de lo que había ocurrido. ¿Qué hizo en el fondo el imputado ese día? Que era testigo inicialmente, porque estaba dando cuenta de un crimen. Y ahí fueron a las cámaras de seguridad, pudieron establecer esta compra de estos elementos que fueron de alguna manera puestos en escena para tratar de simular algo distinto, ¿no? Porque si uno analiza de fuera en frío, la planificación que hizo fue una planificación muy, yo diría, torpe incluso. No hay un actuar más o menos racional para establecer un crimen más o menos perfecto. Yo creo que fue súper imperfecto, y por lo tanto ahí creo yo que la policía trabajó muy bien el caso, el sitio del suceso, para establecer en definitiva primero la interrogante 1. No está el arma que se utilizó para la comisión del delito. ¿Por qué no está?
si aparentemente esta persona se había suicidado. Entonces de ahí viene todo un sinnúmero de diligencias investigativas que llevan a contrastar esta información y a corroborar que la tesis científica, porque cuando entregan los elementos del servicio médico legal y dan cuenta que las heridas o las lesiones que tiene no son lesiones atribuibles a una herida de tipo suicida, lo que se establece entonces es que alguien más intervino. Exacto. Por lo menos una persona más. Y van obviamente al principal imputado, que es quien aparentemente es el autor material hoy día y está imputado y en prisión preventiva. Exactamente. Y quería preguntarte, Mauricio, intentando también avanzar en este perfil que queremos de alguna manera tener del detenido hasta ahora, de su mujer que es imputada pero no está detenida. Lo que ha trascendido y se ha visto también es que cuando ocurrió esta detención, él se encontraba meditando. Se ha dicho que su señora estaba haciendo yoga, o sea que habían pasado casi 2 semanas de ocurrido este crimen y ellos estaban retomando, o tal vez nunca dejaron de hacerlo, la vida que sabemos que ellos llevaban comúnmente. ¿Cómo podemos también interpretar o entender eso? Y en la misma casa, además, o en el mismo terreno familiar en donde ocurrió todo esto. Mira, desgraciadamente lo llevamos también a compararlo con otro caso, que es el de Hugo Bustamante. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, sí. Que él, cuando contaba el delito, él se desconectaba, contaba como si fuera un sueño, como si estuviera viendo una actuación de teatro, y de hecho eso también lo llevó a invitar a la policía que revisara el lugar donde había enterrado a Ámbar en ese momento. Es decir, ese es un elemento más. Esa incapacidad para conectarse con las propias emociones, esa incapacidad para sufrir, para tener culpa, para tener arrepentimiento, es una característica más. Y cobra especial relevancia cuando analizamos la irracionalidad de toda la conducta que se está llevando a cabo para encubrir. O sea, fue muy torpe, por decirlo de alguna manera, las acciones que se desarrollaron para tratar de encubrir la actuación. Y eso es propio justamente de esta incapacidad de elaborar un plan maestro. Por eso hay delincuencia donde se elabora un plan en el cual es muy difícil descubrirlo. En este caso, piensa tú que está en juego más de 1.000 millones de pesos. Por lo tanto, podría haber incluso contratado a otra persona, pero no. Ellos involucran su propia actuación directa. Cuando a mí me ha pasado que uno conversa con mucha gente, sabe del caso, ve estas imágenes y chilenismo salen por montones. Pero también sale una exclamación y es, no, está loco. ¿A ti te parece que una persona, en este caso, está loco cuando sabemos de la eventual planificación, de la reacción que tiene, de la forma en cómo estaba esperando cuando fue detenido? ¿Te salta a ti eso sí? Como que puede ser una exclamación, ¿no? Pero puede ser que él no entienda lo que está pasando. Es una de las pocas formas de tratar de entender qué es lo que pasó, porque el nivel de irracionalidad es muy elevado. Piensa tú que a la psicopatía, antiguamente en el siglo XIX, se le denominaba delirio sin manía. Es como decir, locura sin alucinaciones. En este caso no hay alucinaciones, no hay delirio, no hay conceptualmente pérdida de juicio de realidad. Él tenía claridad de lo que estaba haciendo y tenía claridad, hipotéticamente, nuevamente insisto, tenemos que considerar la presunción de inocencia, pero tenía claridad de que esto era un delito y tenía claridad de que justamente podía dirigir su conducta. De hecho, el plan está asociado justamente a cada uno de los actos previos, durante y posteriores en los que participa con la policía. Queremos revisar con ustedes, Mauricio, también con nuestro público, otro momento de este recorrido en el que él guía a carabineros por la casa cuando acababa de llamar para dar cuenta de este triple homicidio. Miren. ¿Impacto balístico igual? ¿Ellos? No, o sea, yo no he escuchado, no tengo idea. No, falleció, falleció el 22 de octubre. Uno no tiene cómo sino empatizar, porque él básicamente está haciendo un relato, como despegándose de lo que hizo y diciendo soy testigo de esto. Mauricio, además sabemos que tienes que tomar tus tesis como profesor y todo, pero al cierre de los minutitos que nos quedan, esa como desdoblamiento que tiene, como, ¿sabe qué, señor carabinero? Esto es lo que vi, no es lo que yo hice, evidentemente. ¿Cómo tendrías que describir esa parte de esta escena que estamos viendo? Mira, no lo podría representar mejor. Técnicamente se denomina escisión. Es lo que vemos en las películas de las dobles personalidades. Es decir, se desconecta completamente, mantiene una apariencia de normalidad, es buen vecino, conversa con la gente, pero es capaz de llegar a elaborar un plan tan macabro, tan siniestro y tan sádico como esto. Técnicamente, como te decía, se llama escisión, una división
doble personalidad, lo vemos justamente en las películas, pero tuvo este desdoblamiento, y ese desdoblamiento le permite, incluso en algún momento, posiblemente lo vamos a relatar, lo vamos a escuchar si esto es así, si es culpable y tiene un alto grado de psicopatía, lo vamos a hablar a él que cuente posteriormente, como ha pasado con los casos de Hugo Bustamante, con la misma Quintrala, en la cual toman distancia y cuentan esto como si fuera un sueño, un cuento, una obra de teatro, sin ningún tipo de consideración emocional, sin ningún tipo de culpa y sin ningún tipo de arrepentimiento. Mauricio, porque entendemos que tienes otros compromisos, ¿cierto? Y te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos para intentar entender, perfilar o comparar lo que uno desde el desconocimiento decíamos, piensa y califica a este hombre. ¿Cuál la experiencia tuya? Te damos muchas las gracias y quedamos conectados para una nueva comunicación. Que estés bien. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. José Antonio, ya te voy a preguntar tu impresión respecto a lo que viene, porque no solo hay registros audiovisuales, también hay llamadas, particularmente la de Jorge, que llama al 133 para denunciar de nuevo lo que el Ministerio Público hizo él mismo. Ponga atención al siguiente audio. Carabineros, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia policial? Buenas tardes. En mi casa encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. ¿Usted es propietario del domicilio? Sí. ¿Personas son familiares suyos? ¿Son conocidos? Sí. ¿Qué son? Mi cuñado y sus 2 hijos, o sea, mis sobrinos. ¿En qué parte la encontró? Uno en la terraza y otros 2 en una habitación. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Iván Ugalde. De nuevo, José Antonio, cada uno piensa, juzga y dice y cree cómo podría actuar en una situación así, ojalá nunca vivirla, pero uno dice, yo habría gritado, yo estaría más descontrolado, habría nerviosismo cuando estoy llamando por teléfono a Carabineros para contar que encontré fallecido a mi cuñado, a 2 niños, a mis sobrinos, y aquí lo que vemos es, está haciendo un relato como si fuese cualquier cosa. Hay una absoluta tranquilidad que es muy llamativa, ¿cierto?, respecto de lo que habría ocurrido. Y hay algunos pasajes y elementos importantes que rescatar, y por eso es relevante, como decía yo, toda la gráfica, ¿no? La imagen de Carabineros y también el registro de voz del 133. Porque él, primero, uno no tiene por qué pensar el motivo por el cual él tuvo que ir a esa casa. Es una casa independiente, ¿no? Es un sitio común, pero ¿por qué él tenía que ir a la casa de ellos precisamente? ¿A qué? Porque, ¿cuál era el motivo? Ninguno. Y cuando llega al lugar y luego llama a Carabineros, habla de un crimen, sin obviamente saber qué es lo que había ocurrido previamente. O sea, ¿cómo puede saber que es un crimen? Tampoco lo puede saber. Por lo tanto, ahí hay otro elemento importante que todo esto juega, diría yo, en su contra, desde que está en términos absolutamente tranquilos llamando a Carabineros frente a una imagen que es un crimen espeluznante, ¿no? Entonces, claramente creo yo que esto juega en su contra, y todo lo que tiene que ver con posterioridad, cuando llega Carabineros al lugar, y él dice también, hay otro pasaje que dice, yo no escuché nada. O sea, porque le preguntan por los disparos, hubo disparos, no, yo no escuché nada. Entonces, ¿por qué entonces va a la casa de ellos? ¿Te fijas? Entonces, finalmente todo esto que tiene que ver con que él no ha prestado declaración como imputado en la causa, pero sí todos estos elementos investigativos le van a jugar en contra a la hora de que la Fiscalía ha logrado construir un relato alternativo respecto a la ocurrencia del hecho, que lo sitúa como principal inculpado a este imputado. En todo momento que escucho tu relato, José Antonio, pienso en cómo tenerlo enfrente y hacerle las preguntas que son necesarias para buscar justicia para este asesinato. Y no puedo sino pensar que este hombre, ya que ya lo mostró en un momento tan clave como cuando encuentran particularmente a su sobrino, a su cuñado, y es así de frío, yo no sé qué va a pasar con el fiscal. Yo creo que va a mantener la frialdad, les va a costar mucho sacar, es lo que uno piensa cuando ve estas imágenes. Ahora, José Antonio, estábamos viendo que de alguna otra manera hay posibilidad de establecer roles. Según el Ministerio Público, Jorge es la persona que comete este tipo de asesinato, pero también hay de base una herencia. Y asociada a esa herencia, indeclinablemente hay que hablar de Trinidad Cruzcoque, la hermana del ahora asesinado audiovisualista. Sobre esos roles, esa es la persona que estamos viendo precisamente en pantalla de día. Puede ser que ella se haya preocupado, porque hasta ahora no hay antecedentes suficientes para, por ejemplo, detenerla, de que si arma todo esto, no deja huella en el sentido de que todo ha sido oral, ya, porque nosotros ocupamos mucho este teléfono, pero deja mucha huella. Que se haya planificado antes, que eso no haya tenido algún tipo de huella de nuevo que pueda seguir la Fiscalía. ¿Existe la posibilidad que un crimen como este
no se logre llegar a todos los autores eventuales? Bueno, hay una posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad que efectivamente no se logren recabar todos los antecedentes para imputarla. Ahora, hay dos elementos importantes. Uno, hoy día el principal imputado está en prisión preventiva y la privación de libertad finalmente termina afectando a la persona porque lo aísla finalmente de los demás que pudieron haber participado. Se puede producir, por ejemplo, que él ya no comienza a recibir la ayuda de su pareja en el interior del penal y en alguna medida se sienta traicionado y eso lo motive a prestar una declaración y una declaración inculpatoria de quién pudo haberlo ayudado. Entonces, no hay que descartarlo. Si inicialmente hoy día él no ha entregado su versión, no hay que descartar que posteriormente él pueda entregar esta versión y que pueda vincular, ¿cierto?, a alguna persona en el exterior y la principal, ¿cierto?, interesada en el tema económico, que no era él, ¿no? O sea, claro, probablemente si es que aquí hubo un ofrecimiento de dinero, de algún patrimonio, por ejemplo, para ejecutar el crimen, eso probablemente no está en una comunicación de WhatsApp. Probablemente por la relación o el vínculo que tenían es algo que se conversó verbalmente, ¿no? O sea, yo creo que no hay registro de eso, no hay un correo electrónico, no hay nada que lo justifique de alguna manera. Pero sí creo yo que construirlo a partir de distintos indicios, yo creo que, por ejemplo, el hecho que ella no estuviese el día el día en que se comete el crimen, precisamente es un elemento de una supuesta coartada. Exacto. Para no estar en el lugar físicamente al momento que tú ejecutas el crimen, porque hay que ir al punto. ¿Por qué? Porque exclusivamente el imputado de hoy día habría decidido y planificado ejecutar este crimen. ¿Qué ganaba él con ejecutar este crimen? Entonces yo creo que ahí uno puede ir ahondando en la tesis y en la hipótesis para establecer finalmente si hubo o no otras personas partícipes. Queremos entender más de esta figura de Trinidad, ¿cierto?, que está en calidad de imputada, sabemos, pero no está detenida, que está quedándose en la casa de una amiga, que es la misma con la que estuvo el día que ocurrió este crimen de su hermano y sus sobrinos. Cristian, volvemos contigo a la casa de su amiga, de Helga, en donde se está quedando, ¿cierto?, para que nos cuentes de los movimientos que haya habido y de esta imagen que estábamos precisamente revisando, que es hasta ahora el único registro que tenemos de Trinidad Cruz Coque. Es el único que tenemos, pero posiblemente podrían existir más, ya que hay que recapitular cómo ha sido la mañana. Lo que parte acá en la comuna de Las Condes es primero tratar de dar con el paradero donde Trinidad estaba localizada. Finalmente, a eso de las 8:30 de la mañana comenzamos a ver primeros movimientos de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes comienzan a ingresar a la casa. De ahí, sigilosamente, pudimos ya percatarnos que al interior sí se encontraba Trinidad Cruz Coque, y además también tenemos que comentarlo que vimos entrar y salir en varias instancias a su hija, es decir, a la hija que tiene con el actualmente imputado y también que ya está en prisión preventiva, Jorge Ugalde. Después de eso, también llama la atención de que el vehículo que se encuentra estacionado acá en el frontis de esta casa es propiedad de Jorge Ugalde. Entonces ahí ya comenzamos a hilar fino y entender que sí está ubicada acá Trinidad y está realizando obviamente la espera de toda esta diligencia investigativa que estábamos comentando, que ustedes allá en estudio están analizando, Chan Alfonso, y por supuesto surgen muchas interrogantes, porque además lo que viene ahora y que también comentábamos, por ejemplo, ya que se conoce parte del móvil con las imágenes exclusivas y además entendemos la forma muy poco humana, por qué no decirlo, que actúa Jorge, también tenemos que entender, por ejemplo, en qué instancia utiliza la máscara, porque existe la duda, la máscara la utiliza para quizás ocultarse su identidad al momento de realizar el crimen o no, qué fue lo que ocurrió con la famosa bolsa de papel que se ve en las imágenes de seguridad y que es parte también de la interrogante que todos nos hacemos quienes hemos seguido muy de cerca este caso, porque recordemos, él llama al 133 y posterior a eso hay una discrepancia entre el relato y lo que muestran las cámaras de seguridad. Bueno, entendiendo eso, ahí se notifica a Trinidad Cruz Coque que debe entonces comparecer, dar su declaración. Ya tenemos antecedentes de que el minuto de que la Brigada de Investigaciones, de la Brigada de Homicidios, le realiza la investigación y la interrogación, Chan, es muy llamativo que estuviese haciendo yoga. Eso también es una señal bastante importante de lo que quizás podría ser la importancia, Chan. Sobre todo, estuvimos con la hija
y también entender cómo está reaccionando toda la familia. Estuvimos con la hija de esta pareja, con Dominga Ugalde Cruzcoque, quien está ingresando y saliendo. Intentamos conversar con ella para entender también cómo lo están tomando como familia. Naturalmente sabemos y entendemos que es algo muy difícil y es una situación muy complicada. No nos dio declaración y posteriormente ingresaron presumiblemente amigos de ella. Amigos que se la llevaron, pero la persona que sí o sí, Chan y Alfonso, se encuentra acá es todavía Trinidad. De hecho, todavía está el auto estacionado y eso es lo que por lo menos hemos podido ver durante estos últimos, yo diría, media hora, que ha sido los minutos con más movimiento. También ingresó una amiga que presumiblemente sea de Trinidad. En toda esta historia, Cristian, queridos televidentes, hay una persona que está sufriendo en silencio, que es la mamá de estos dos gemelos, de estos dos niños de 17 años, la pareja, expareja de Eduardo Cruzcoque. Imagínense el dolor, ¿no? Y aunque de alguna otra manera hemos tratado de tener su opinión, saber qué es lo que está pasando por ella, si entiende algo lo que está ocurriendo, hay una persona, Juan Pablo Lave, alcalde de Isla Maipo, que de alguna otra manera ha tenido las veces de su vocería de Carolina, la madre de estos dos niños. Alcalde, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Tarde es Nuestra. Y queríamos preguntarle precisamente eso, porque he estado leyendo que efectivamente usted quiere canalizar la voz de Carolina y ya que estamos en eso, saber cómo está, qué le ha traspasado y cuáles son sus preocupaciones, porque además estamos hablando de un triple homicidio ligado a un tema de herencia y indeclinablemente ya podría tener algo que ver con eso, ¿no? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ahí en el estudio. Bueno, primero dejar claro que estamos ante imputados en la causa, no tenemos condenados, ¿cierto? Tenemos la presunción de inocencia todavía y ya hemos aprendido las lecciones de que no hay que juzgar antes de tiempo, antes de conocer todos los antecedentes, ¿cierto?, de este escabroso caso que mantiene todavía una investigación abierta. Sin ánimo de intervenir en la causa y con un contacto permanente que hemos mantenido con Carolina Grelet, que es la madre de los dos hermanos fallecidos, ¿cierto? Nosotros como municipio hoy día somos la única institución y también el Ministerio Público que la está acompañando, pero sentimos que hace un poquito falta mayor protección, porque estamos hablando de una hipótesis de un caso por herencia supuestamente, ¿cierto? En ese evento la madre de los jóvenes también como ascendiente podría eventualmente ser una potencial víctima de estas personas, de estos eventuales asesinos o criminales, en donde al momento tenemos uno solo en prisión preventiva. Alcalde. Podrían haber también otros más en libertad. Entonces, en la comunicación directa con Carolina, ella nos ha manifestado su preocupación, su miedo, su temor. Ella teme por su integridad, ya que hoy día es solo un vehículo municipal el que está custodiando el domicilio de ella. Y ella le solicitó esto, si es que pudiera quizá interceder por mayor vigilancia, resguardo de su domicilio, y si nos pudiera contar al mismo tiempo, ¿este vehículo policial está durante todo el día allí o en determinados momentos de la jornada? Sí, bueno, recalcar que no es un vehículo policial, es un vehículo municipal. Exacto, ¿ya? municipal, sí. Y usted sabe que ahí tenemos diferencias de atribuciones. Sí. Nosotros hacemos una vigilancia especial y conectamos con equipos de emergencia y con carabineros, porque también hacemos patrullaje mixto con carabineros durante el día, pero eso no es permanente en el lugar. Ya. El vehículo municipal sí está de manera permanente tarde y noche, pero estamos pidiendo por ella, porque efectivamente conversé con ella y converso con ella periódicamente, una diligencia más oportuna. ¿A quién le está pidiendo, alcalde? ¿A quién le pide al eso? Ministerio Público, por supuesto. Nosotros nos extraña que todavía no tengamos una medida de protección a favor de Carolina. Ya, no le han respondido, no tengamos medidas cautelares que no se le han notificado a ella, porque sabemos que el Ministerio Público la está acompañando, que van a instalar unas cámaras en su casa, pero ya han pasado 2 semanas. Han pasado 2 semanas y esto sigue abierto y cada vez se pone más escabroso. Alcalde. Entonces nos preocupa la integridad de nuestra vecina, que es Carolina, es la madre de estos jóvenes que también eran vecinos nuestros. No, que sin duda, ya hablaba usted de heredera ascendente en este terreno que se cree que era una de las motivaciones. ¿Es
correcto? ¿Se podría, José Antonio, entregar algún tipo de protección o resguardo a esta mujer, expareja del fallecido, mamá de los 2 niños asesinados? O sea, no solo es correcto, yo creo que es necesario absolutamente y la Fiscalía tiene las atribuciones para eso. Puede decretar una medida de protección, una ronda, por ejemplo, de Carabineros de Chile en un determinado momento, entregar el número prioritario de Carabineros para que ella tenga contacto con ellos, incluso medidas cautelares, porque no hay que olvidar que este caso fue también formalizado dentro de un contexto de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Exacto. Por lo tanto, ahí también se pueden decretar algún tipo de medidas cautelares, por ejemplo, de prohibición de acercamiento y alguna otra que tenga que ver con una protección a esta eventual víctima y potencial víctima que está hoy día también en un riesgo, ¿no? ¿Lo consideras necesario tan urgente como el alcalde nos está planteando? Por supuesto. O sea, debería ahora mismo haber una patrulla fuera. Yo creo que tiene que haber un contacto prioritario de Carabineros y de la Fiscalía con esta persona que pertenece al grupo de familiar afectado, que es víctima de este delito que es muy grave, y además, eventualmente, una medida cautelar, como insisto, en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Y esto lo debe, para entender por qué no se ha hecho, ¿lo tienen que solicitar a través de un abogado? O sea, ¿O podrían actuar por iniciativa propia de alguna forma? Uno esperaría que la Fiscalía se diera cuenta de esto y de propia iniciativa lo hiciera. O sea, se requiere, es necesario absolutamente. Y también hay una posibilidad que, por ejemplo, pueda ser derivada a la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía. La Fiscalía tiene una unidad de víctimas y testigos con recursos importantes que le asigna el Estado para casos como este, donde tienen que, en el fondo, fortalecer la protección de la víctima potencial de este caso. Oiga, alcalde, Carolina, la madre de los mellizos, ya que está conversando con usted, está requiriendo seguridad, aprovechamos las pantallas de Canal 13 para dejar la inquietud sobre la mesa. ¿Cuál es el relato, la conversación que tiene una vez que se sabe? Porque a nosotros lo hemos estado diciendo desde ayer. Triple asesinato ya es suficiente impacto. Que esté vinculado a ese triple asesinato un familiar ya es otra historia. Pero nosotros lo vemos desde fuera, estamos tratando de entenderlo. Desde dentro, Carolina, ¿qué le plantea usted sobre eso? Más allá de cualquier análisis que yo pueda hacer en la esfera personal, ella fue muy clara en el funeral de sus hijos, donde dijo abiertamente y públicamente que ella ponía las manos al fuego por el padre de sus hijos, que él jamás hubiese atentado contra sus hijos. Entonces ahí inmediatamente deja entrever que la teoría que se sostenía en ese momento, la hipótesis que manejaba el Ministerio Público en ese momento de un parricidio, perdía fuerza. Yo no sé qué otras conversaciones ha tenido ella con el Ministerio Público, porque le han pedido absoluta reserva y hay que dejar en este caso que las instituciones funcionen, que los expertos en el fondo puedan hacer las diversas pericias, pero esto no entorpece la investigación. Lo que yo estoy pidiendo lo estoy haciendo porque tememos por la seguridad de ella, porque ella teme por su integridad y lo ha manifestado no solo públicamente en el funeral de sus hijos, sino que me lo ha manifestado a mí telefónicamente y me está autorizando para yo poder dar estas declaraciones, porque hemos sido muy cuidadosos como municipio en ese sentido. ¿Y el temor de Carolina es con nombre y apellido? ¿Tiene que ver con estos cuñados, con Jorge, con Trinidad o con otras personas que pudiesen relacionarse a ellos? Por lo menos a mí no me ha manifestado nombres ni apellidos, solamente que ella teme por su integridad y que estamos hablando de que pueden existir eventuales criminales que hoy día no están en prisión preventiva. Hoy día solo tenemos a un potencial culpable, ¿cierto? Porque no lo podemos establecer nosotros, que está en prisión preventiva a la espera de un juicio, ¿no es cierto? Pero pueden existir más, no lo sabemos. Y bueno, la falta de protección que ella tiene hoy día como madre de estos niños y potencial víctima, como decía el señor letrado ahí en el panel, el señor experto, por supuesto que nos preocupa también como vecinos de la comuna, porque ella pertenece a nuestra comunidad al igual que pertenecieron sus hijos. Y usted, alcalde, la patrulla, el vehículo municipal, ¿la puede tener mientras tanto sin tener problemas o para usted ya le es complicado? Porque efectivamente los recursos de los municipios son finitos, digamos. Tienen problemas, tienen que atender a una comunidad. ¿Cuánto tiempo puede usted estar apoyando esta labor que eventualmente le debería cumplir Carabineros o la Policía de Investigaciones, dependiendo de lo que quiera el Ministerio Público? O sea, usted comprenderá que para las comunas rurales se hace difícil, por supuesto, tener un móvil en vigilancia especial en ese domicilio, porque es una comuna de muchos kilómetros cuadrados de extensión, de muchas necesidades y con múltiples puntos, ¿cierto?, de incivilidades o de delitos que se pueden estar generando y llamados constantes de nuestros vecinos al 1518, que es nuestro número de seguridad ciudadana.
pero hemos establecido un compromiso con ella, dada la alta connotación de esto, la preocupación que reviste el que ella esté sola con su hermano en la casa y el que a la fecha todavía no se le hayan instalado estas cámaras o estas medidas de protección que se comprometieron por parte del Ministerio Público, independiente de las diligencias que se puedan dictar de manera inmediata, de oficio, como decía el señor abogado, que se pueden hacer, que está dentro de las facultades hoy día del Ministerio Público poder resolver, ¿ah? Por ejemplo, una cautelar o una medida de protección. Carolina, ¿le manifiesta entonces a usted la inseguridad que siente, la preocupación que vive? Porque le ha hablado de esta herencia, ¿verdad? Que es lo que se ha manifestado hasta ahora como probablemente el móvil, lo que motivó a este hombre a cometer este crimen. ¿Hubo antes algún episodio, le ha relatado respecto de diferencias en la familia de su expareja por temas de dinero, herencias familiares? Jamás ella me ha hablado de temas de herencia. Lo único que yo sé por boca de ella es que anteriormente hubo un episodio en donde aparentemente intentaron atentar contra ella y contra Eduardo. ¿Se entiende? Sí. Permítanos un segundo, alcalde, que afuera de la casa de Helga, amiga de Trinidad Cruzcoque, está pasando algo. Cristian de Medici está allá. Cristian, ¿qué es lo que ocurre? En este minuto, Alfonso, volvimos a ver a la hija de Trinidad, Dominga Ugalde Cruzcoque, ingresando presumiblemente con un amigo. Ella hemos intentado conversar en anteriores ocasiones. Vamos nuevamente a tratar de conocer sus impresiones para también ver cómo se están enfrentando. Hola, Dominga, ¿podríamos conversar brevemente? ¿Cómo se encuentra tu familia? ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Podrías realizarnos alguna declaración al respecto? ¿Cómo se encuentra la situación adentro? ¿Cómo se encuentra? Bueno, ahí nuevamente Chan y Alfonso, ha sido la tónica de la mañana, una nulidad completa a la posibilidad de hablar, natural obviamente, pero ahí teníamos parte de la imagen de la hija. Ella es la hija de Trinidad con Jorge y ella acaba de ingresar presumiblemente con algún amigo, quizás su pareja, no lo sabemos, pero posibilidad de hablar negativa. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, conversando eventualmente con vecinos y atentos para ver si finalmente va a salir Trinidad, que es la persona de mayor interés, y saber finalmente cuál va a ser la forma, mejor dicho, en la que va a tomar todo este proceso de investigación, porque recordemos que esta no es su casa, esta es la casa de una de las amigas de Trinidad, una de los domicilios que ella vio para todo este proceso de investigación, porque recordemos que ella no está detenida, sino que es una imputada, y en base a su coartada y todo lo que ya hemos conocido durante el último tiempo es que ella se mueve para Cachan. Y además, lo otro importante también, recordemos que la PDI notificó a la amiga, para todos ellos que se suman a la sintonía de La Tarde es Nuestra, fue notificada, así que presumiblemente vamos a estar atentos para cuando le toque salir y también conversar con ella. Muy bien, quedamos atentos a esa imagen y vamos a hacer una pausa, pero ya queremos volver con José Antonio, con el alcalde de Isla de Maipo, que nos estaba justo contando, hasta antes de tener que interrumpirlo, alcalde, de este otro episodio anterior, ¿cierto?, en donde se ha hablado de un intento de intoxicar a Eduardo y aparentemente también a Carolina. Ya volvemos.